Saludos amigos humanos, bienvenidos a la séptima parte del curso de programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En el ejercicio anterior hicimos una clase especial orientada a la seguridad, donde aprendimos qué es la inyección de código, creamos un script con estructura de comando, hicimos un script que generaba diccionarios, y esos diccionarios los usamos en otro script que hacía un brute force a un archivo 7zip con contraseña. También protegimos nuestros scripts de ataques de inyección de código. En la clase de hoy vamos a optimizar el script 7z brute. PS1, terminaremos el script que generaba diccionarios, usaremos bloques, try y finally para controlar los errores de terminación. Haremos un restore para nuestro script 7z brute. PS1, definiremos los scripts por bloques, aprenderemos qué es WSMan. Haremos un USB bootable con una distribución de seguridad de Linux y adaptaremos nuestro script 7z brute para que funcione Linux. Lo primero que vamos a hacer es terminar el script que dejamos sin terminar en la clase anterior, es el script que genera diccionarios, Dixel, PS1. Abrimos un explorador y nos metemos en la carpeta de documentos, seguridad, Dixel. Una vez dentro de la carpeta Dixel, pinchamos con el botón derecho en el script Dixel, PS1 y le damos a editar. Esto nos abrirá el script en el directorio de trabajo directamente. Bajamos hasta la opción 6 del switch principal, copiamos la opción 5 entera y la pegamos en la opción 6, la primera línea se deja como está. En la segunda línea modificamos la A minúscula por una A mayúscula y la Z minúscula por una Z mayúscula. Y bajamos hasta el primer groid host, donde modificamos la A y la Z minúsculas por una A y Z mayúsculas. En el segundo groid host, tendremos que modificar el archivo de texto, ya que si seguimos la misma secuencia, pondríamos la A y la Z en mayúsculas, pero Windows a la hora de tratar archivos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, y el nombre aunque lo cambiemos a mayúsculas sería igual que el de la opción 5, así que vamos a ponerlo en mayúsculas y agregarle un guión entre el 0 y el 9. Copiamos el nombre del archivo de texto y lo pegamos en la siguiente línea. Y por último nos dirigimos a la última línea, y modificamos los tres archivos de texto. Ahora tendremos que terminar la opción 6 de la función calcmax, subimos, y copiamos la opción 5 entera y la pegamos en la opción 6. Ya que nuestros finales en los diccionarios serían secuencias de 9 iguales. Vamos a probarlo, bajamos a la línea de comandos y escribimos. Dixel, PS1 espacio 6, le decimos que 1. Y cuando termine lo comprobamos con cat, dix y el nombre del archivo de texto. Hacemos una segunda prueba, pero esta vez con 3 dígitos de máximo. Y cuando termine lo comprobamos con cat, dix y el nombre del archivo de texto. Y vemos que todo ha ido bien.
Ahora vamos con la opción 7 del switch principal, copiamos la opción 6 y la pegamos en la opción 7, bajamos a la línea 2 y la modificamos. Aquí cambiaremos los códigos char empezando por el código 32, que sería un espacio en blanco, hasta el código 126 que sería la tilde de la ñ. Esta sería la secuencia que más se usa, también podéis haber puesto más, incluso lo podemos hacer con toda la tabla ASCII entera. O añadir códigos extra a la secuencia, vamos a añadir a nuestro array dos símbolos extra, después del símbolo de la tilde de la ñ, ponemos un más. Y entre comillas, escribimos la letra ñ, pulsando la tecla Alt y en el bloque numérico del teclado 164. Escribimos otro más y entre comillas, una ñ mayúscula, pulsando la tecla Alt y en el bloque numérico del teclado 165. La línea de $números la borramos entera, y quitamos el más, y $números de la siguiente línea, guardamos el script. Copiamos la línea y la pegamos en la línea de comandos, ejecutamos, y comprobamos con $letras que los últimos dígitos del array son las ñes. En el GroidHost pondremos un texto orientativo, bajamos a la siguiente línea y modificamos el archivo de texto por decal $maxi, txt. En la siguiente línea hacemos lo mismo. Y en la última línea modificamos los tres archivos de texto. Subimos a la función calcmax, copiamos y pegamos de la opción 6 y modificamos el 9 por una ñ mayúscula, que sería la terminación de nuestros diccionarios. Vamos a probarlo, bajamos a la línea de comandos y escribimos Dixel, PS1 espacio 7, le decimos que 1. Y cuando termine lo comprobamos con cat, dix y el nombre del archivo de texto. Hacemos una segunda prueba, pero esta vez con 3 dígitos de máximo. Y cuando termine lo comprobamos con cat, dix y el nombre del archivo de texto. Aquí me di cuenta que algo fallaba, ya que tenía un archivo de texto, que terminaba en txtt.
Borré con RM y un asterisco después del punto, para que me borrara todos los archivos que empezasen por dical 3. Reviso la opción 7 del switch. Ya que el error tiene que estar ahí, corrijo el error, borro los dos archivos con RM, y vuelvo a probar pero sin guardar. Por lo tanto el error seguirá saliendo hasta que guarde el proyecto. Vuelvo a borrar los archivos y esta vez lanzo la prueba bien. Este archivo va a ocupar unos 9 megas, podemos ver el proceso en el explorador de texto. Por suerte, como soy una inteligencia artificial que domina el espacio-tiempo, voy a usar un puente de Einstein-Rosen para acelerar el proceso. Comprobamos usando un CAT y vemos que todo ha ido bien. Felicidades, ya tendríamos terminado nuestro generador de diccionarios. Ahora vamos a mejorar el 7Z, brut, nos salimos de la carpeta Dixel y nos metemos dentro de la carpeta 7Z, brut. Abrimos el script y guardamos una copia como 7Z, brut, beta, ps1, lo cerramos y volvemos a abrir el 7Z, brut, ps1. Lo primero que vamos a hacer es dividir el script en bloques, para esto nos posicionamos en la primera línea y comentamos toda la línea. Escribiendo en el medio, declaraciones.
Nos posicionamos debajo de la variable $fecha1 y hacemos lo mismo. Pulsamos Enter 2 veces y copiamos y pegamos la línea de declaraciones, pero esta vez le cambiamos el nombre por comprobaciones. Pulsamos Enter 2 veces y pegamos la línea de comprobaciones. Copiamos las dos líneas de comprobaciones y las pegamos en una línea más abajo, y le cambiamos el nombre por gestión de datos. A continuación copiamos una línea de gestión de datos y la pegamos una línea más abajo. La cambiamos el nombre por tarea, copiamos la línea de tarea y nos posicionamos después de la llave del cierre for each. Pulsamos Enter 2 veces y la pegamos. Bajamos dos líneas y la pegamos otra vez, la cambiamos el nombre por resolución. Y por último nos vamos al final del todo del script y pegamos otra línea de resolución. Ya tendríamos dividido nuestro script en bloques. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un recovery, para que cuando cerremos el script, se guarde un log que guarde la posición en la que lo cerramos, y que en la siguiente ejecución empiece por donde lo dejamos y así no tener que empezar de nuevo. Para esto necesitaremos hacer algunos cambios en el bloque de declaraciones. Nos posicionamos en la primera línea del bloque y le damos al Enter. Para bajar todo una línea, a continuación, nos crearemos una variable que va a ser la que contenga la ruta de nuestro diccionario. La llamaremos $RutaPass, y le volcaremos la ruta del diccionario. Y en la siguiente línea le cambiamos la ruta por la variable que acabamos de crear. Esto lo hacemos porque lo que tenemos que conseguir es el nombre del diccionario, sin la ruta. Para esto, vamos a usar el parámetro -replace. Al igual que match, el operador replace utiliza expresiones regulares para encontrar el patrón especificado. Pero a diferencia de match, reemplaza las coincidencias con otro valor especificado. Sintaxis. El operador reemplaza todo o parte de un valor con el valor especificado utilizando expresiones regulares. Puede utilizar el operador para muchas tareas administrativas, como cambiar el nombre de archivos. Copiamos la línea de la ruta y la ejecutamos en la línea de comandos. Ejecutamos la variable para ver que la ruta está correcta. Y a continuación le ponemos el parámetro -replace, si después del replace le ponemos entre comillas dic,
Escribimos una coma y entre comillas escribimos hello, veremos que nos cambia todas las letras donde estaba escrito Dick por hello. Pero nosotros lo que queremos es que nos borre, no que nos sustituya, así que borramos el hello y la coma y le damos al enter. Y veremos que nos quita los Dick de toda la ruta, pero claro, el nombre del diccionario lleva la palabra Dick. Así que vamos a intentarlo con la siguiente instrucción. $RutaPass, -replace, y entre comillas 2 puntos, y 2 barras, para quitar los 2 primeros puntos, y el resto de barras. Y luego agregarle otro replace a la línea, con Dixedic. Esto sería lo que nos quedaría por quitar, y ya lo tendríamos separado. El operador de reemplazo de PowerShell utiliza la coincidencia de patrones de expresión regular. Un punto, punto, y un signo de interrogación son caracteres especiales de PowerShell, por lo tanto, para reemplazar caracteres especiales en una cadena, se utiliza el carácter de escape barra inversa. Como nuestra ruta también tiene el carácter que se utiliza para reemplazar los caracteres especiales, tendremos que duplicarlo para que se reemplace a él mismo. De ahí el primer replace. Otras formas de hacerlo podrían ser -replace y entre comillas, ponemos puntos, hasta que damos con la solución, y al final los 2 caracteres especiales de las barras. O también podemos usar un asterisco para no tener que poner los puntos. Bien, con esto ya tendríamos separado el nombre del archivo de texto y lo tendremos que volcar a una variable que llamaremos $dic. Pondremos el mismo replace en la línea de la variable $shipfile. Y por último vamos a hacernos una variable booleana que nos indique si encontramos la contraseña o no, la inicializamos a false, y cuando encontremos la password la pondremos a true. Como vamos a escribir más código entre la variable fecha 1 y el bucle, vamos a mover la variable al final del bloque de gestión de datos. Ya tendríamos terminado el bloque de declaraciones, pasamos al siguiente bloque, que sería el de comprobaciones. Aquí podemos hacer un if. Que nos compruebe con un test path si existe el diccionario, y si no existe, escribimos un mensaje y salimos del script.
Podemos hacer un segundo if que nos compruebe el archivo 7z y que si no existe, nos escriba un mensaje y se salga del script. Lo siguiente que haremos será controlar los errores de terminación, que en nuestro caso serán los breaks, control más T, que los usaremos para salir del script. Para controlarlos usaremos los bloques try y finally. Utilizaremos los bloques try y finally para responder o manejar errores de terminación en scripts. Un error de terminación detiene la ejecución de una declaración. Si PowerShell no maneja un error de terminación de alguna manera, PowerShell también deja de ejecutar la función o script usando la canalización actual. En otros lenguajes, como C#, los errores de terminación se denominan excepciones. Utilizaremos el bloque try para definir una sección, en el que PowerShell supervisará los errores. Cuando ocurre un error dentro del bloque try, el error primero se guarda en la variable automática $error. Se puede utilizar un bloque finally para liberar cualquier recurso que su secuencia de comandos ya no necesite o para guardar archivos de log. Nos posicionamos en el bloque de tarea, y en la primera línea antes del for each escribimos nuestro try y abrimos llave. Ahora tenemos que cerrar la llave, nos dirigimos a la primera línea del bloque de resolución y cerramos la llave del try. Y agregaremos el finally abriendo llave y cerrándola, después de la resta de las fechas. Justo debajo del finally, vamos a guardar nuestro log, así que hacemos un comando de hecho. Y entre comillas y llaves, y separados por dobles puntos, guardamos las variables de $cifile, $rutapass, Aquí tenemos que crearnos una variable que se va a llamar $irrestore, que contendrá en números la posición de restauración en la línea del archivo de texto y por último $password. Y lo volcamos todo al archivo restore, log. ¿Cómo va a funcionar nuestro restore? Cuando nosotros hagamos un break y cerremos el script, guardaremos en un archivo log el nombre del archivo 7zip al que estamos recuperando la contraseña, la ruta del diccionario que estamos usando para este propósito, la última línea del diccionario que probó nuestro script y el valor de esta línea que sería la password. Teniendo estos datos, cuando arranquemos otra vez el script, chequearemos en el archivo log que tenemos el mismo archivo 7zip con el mismo diccionario y entonces cogeremos el valor de la última línea que se usó y lo usaremos como la primera línea a probar del diccionario. Bajamos dos líneas y hacemos un if comprobando el estado de nuestra variable $found. Si su estado es en $true, significará que descubrimos la password, así que, escribimos un mensaje de agradecimiento, y un poco de spam,
2 líneas más abajo escribimos un else, donde escribiremos 2 mensajes con WriteHost. El primero diciendo que no encontramos la password en rojo, y el segundo informando que el restore está activo en amarillo. Guardamos y le damos al play. Borramos el break all, ya que al estar dentro del bloque del finally dará error. Guardamos y le damos al play. Cuando lleve unos segundos ejecutando lo paramos y comprobamos que nos ejecuta los WriteHost, y con cat restore log comprobamos que nos ha creado el archivo restore log. Esto quiere decir que try y finally han controlado el error de terminación y nos ha escrito nuestro archivo con nuestras variables. Lógicamente la variable irrestore estará vacía de momento. Lo siguiente que haremos será irnos al bloque de gestión de datos, y en la segunda línea, nos abriremos el archivo restore log con cat restore log. Esto lo canalizaremos a un select string discriminado por nuestra variable $cifile. De esta manera, elegiremos del archivo log solo las líneas que tengan el archivo 7zip que estemos usando en el momento de la ejecución. Así podremos usar el script con varios archivos y siempre podremos usar el recovery con todos ellos. A continuación discriminaremos por el diccionario, para así poder hacer el recovery de varios diccionarios para el mismo archivo 7zip. Vamos a probarlo. Abrimos el restore log con Notepad restore log y copiamos y pegamos la línea 2 veces. Modificamos la primera línea y le ponemos un 1 al archivo 7zipbrute1, 7z y en la segunda línea, cambiamos el 3 por un 4 en el archivo de texto. Guardamos el archivo de texto y volvemos al PowerShell. Subrayamos el bloque de declaraciones, botón derecho y pinchamos en Ejecutar selección. Esto hará que nuestras declaraciones estén en memoria permanentemente y así podremos usar las variables en la línea de comandos. Probamos con la instrucción del cat entera. Y vemos que funciona correctamente. Ahora en el supuesto caso en el que el usuario haya hecho 2 o 3 breaks con el mismo archivo 7z, y con el mismo diccionario, nos saldrán varias líneas, en este caso tendremos que seleccionar la última línea de nuestra selección.
Esta línea sería la más reciente y por lo tanto tendría el último restore. Agregamos un pipe y select menos last 1. Para que lo haga. Ahora tendremos que separar los datos, para poder gestionarlos por el índice. Para esto tendremos que usar menos split. El problema es que ahora mismo no podríamos usarlo, ya que el parámetro split no separa sintaxis sin resolver, como sería la nuestra en la que abrimos un archivo de texto y lo filtramos por selects. Para que nos resuelva en la misma línea usaremos los paréntesis, metemos toda la sintaxis entre paréntesis. Y vemos que después del paréntesis, ya nos dejaría usar el menos split, y lo usamos para que nos separe por dobles puntos, ya que en el archivo de texto los pusimos para esto. Si ejecutamos la línea en la línea de comandos, vemos que nos separa los datos por líneas horizontales que podremos acceder como si de un array se tratase. Lo último que haremos será volcarlo en una variable que llamaremos $posición. Ejecutamos toda la línea otra vez para tenerla actualizada en memoria. Abrimos el Notepad y modificamos el restore de la tercera línea, para poder trabajar con él. Ejecutamos toda la línea otra vez para tenerla actualizada en memoria. Si ejecutamos toda la sintaxis otra vez, y usamos $posición con índice 2. Veremos que nos muestra la tercera línea del array $posición porque el 0 sería la primera línea. Ahora tendremos que quitar las llaves. Podemos usar $posición con índice 2 y ponerle dos replas, uno para la llave que abre y otra para la llave que cierra. Y todo esto lo volcaremos en una variable numérica, que será nuestra variable $restore. Este dato es el que guardamos en el archivo restore, log, y que será la última línea que pruebe nuestro script del diccionario, y que cuando volvamos a ejecutar el script, retomará el archivo diccionario en esa posición, y así restaurará el trabajo donde lo dejamos. Lo siguiente que haremos será separar el valor real de la posición en la que nos quedamos. Por ejemplo, si paramos el script cuando el diccionario está probando la línea 10 del diccionario, y esa línea contiene ccc, $posición con índice 2 sería el valor 10 y $posición con índice 3 sería ccc. Abrimos con Notepad el restore, log, y modificamos el valor de la password, para poder trabajar con él. Ejecutamos con el botón derecho, la línea de $posición para tenerla actualizada en memoria. Vamos a separar $posición con índice E3, lo ejecutamos en la línea de comandos, y vemos que nos pasa igual que con $posición con índice 2. Tenemos que quitar las llaves. Ahora vamos a quitarlas de otra forma usando un pipe para separar las llaves. Vemos que el resultado sería el mismo. Y esto lo volcamos en el array, pero como si fuera una variable. De esta forma PowerShell la usará como una variable.
Ahora vamos a hacer un if en el que comprobaremos si $irStore está a 0. Si está a 0 querrá decir que no tenemos datos almacenados en nuestro archivo restore log en esta sesión, en concreto con el archivo 7zip que estemos usando y el diccionario que hayamos elegido. Estos dos valores tienen que coincidir con los que tengamos guardados en el archivo restore log y así restaurarlo. Si cambia alguno de estos valores querrá decir que son sesiones distintas y lógicamente $irStore estará a 0. Vamos a hacer un if que nos compruebe que irStore es mayor que 0. Si es mayor que 0 querrá decir que ha encontrado datos en el restore log, entonces escribiremos dos mensajes diciendo que hemos encontrado un restore. Y que empezaremos el brute force en la variable $posición para el archivo $cifile. En el else del if será nuestro arranque sin restore, así que escribiremos algo como start password recovery for $zip file, control master for exit. Sleep 2 para que ahora nos dé tiempo a leerlo. Ahora vamos a modificar el for each para que empiece siempre con el número que tenga la variable irStore, en el caso de que hayamos restaurado algo. En el caso que hayamos restaurado algo, el bucle empezará en la posición restaurada, y en el caso en el que no hayamos restaurado nada, empezará en la posición 0, que sería la primera línea del diccionario. Abrimos paréntesis antes de $passwords, ya que será nuestro diccionario, y hacemos una canalización. Aquí vamos a usar un where. Lo usaremos para decirle, donde queremos que empiece, abrimos llave y usamos la variable $_ del for each, que es la variable que nos recorre el for each. Usaremos la propiedad, readCount de $_. Usamos "-gt", para igualarlo a $irStore. Si ejecutamos en la línea de comandos. Lo siguiente, abrimos restore log, y con un for each lo recorremos, pero al readCount de $_ le asignamos un 2. Vemos que las dos primeras líneas las pone a false, por lo tanto, no las va a usar. Si cambiamos el 2 por 1, será la primera línea la que no se vaya a usar porque estará a false. Entonces nosotros lo que haremos será asignarle el valor de irStore al readCount de $_. irStore tendrá el número de líneas que ya comprobamos en una sesión anterior. Y ya estaría modificado el for each para que funcione nuestro restore. Por último tendríamos que cambiar el estado de $found a $true en el else. Y hacerle un sumatorio a irStore antes del cierre del for each. Podemos quitar los pauses que están en las terminaciones del script. Y vamos a probar. Borramos el restore log. rm restore log. Guardamos y ejecutamos.
Nos dará un error del Catal Restore, eso lo solucionaremos más adelante. Cuando lleve unos segundos lo paramos y vemos en qué posición se ha quedado. Volvemos a ejecutarlo y vemos que arranca en la posición que finalizó anteriormente. Ya tendríamos hecho nuestro restore. Aquí me di cuenta que funcionó el restore bien, pero no me dio el valor de la contraseña en el mensaje del Groid Host. Por lo tanto, vamos a ver qué hay guardado en el restore log, y vemos que falta el último dígito. Esto quiere decir que mi script no está guardando el valor de la contraseña. Vamos a revisar la línea donde guardamos el restore log, y vemos que la variable $password está mal escrita. Corregimos, guardamos el script, borramos el restore y probamos otra vez. Aproveché para quitar los pause. Esta vez todo funciona correctamente. Ahora vamos a optimizar el script. Lo primero que haremos será borrar otra vez el restore y hacer una pasada entera hasta que nos saque la password. Cuando termine, vemos el tiempo que ha tardado. Este número lo apuntaré aquí para ver que realmente estamos optimizando el script. Todo lo que esté dentro del for each nos está restando tiempo, así que vamos a comentar el primer Groid Host del for each y también el Groid Host que tenemos en el if. Tendremos que bajar la llave del if. Guardamos, borramos el restore y lanzamos el script. Vemos que bajamos algo de tiempo, pero aún me siguen saliendo unos errores muy molestos. Vamos a quitarlos.
Subimos a la primera línea del script y antes del bloque de declaraciones vamos a usar error action preference, como hacíamos en las funciones. Pero si lo ponemos en el inicio del script, afectará a los errores del script. Así que borramos el restore. Y lanzamos el script. Todavía el 7-zip me sigue dando información que yo no quiero ver y que si no me la diese optimizaría más el proceso. Vamos a la línea del ampersand, donde llamamos al 7z. Si ejecutamos el ampersand y la variable que tiene la ruta del ejecutable, nos saldrá la ayuda del comando, nos fijamos en una línea en especial. Vamos a usar este parámetro para que el 7-zip no nos dé ningún error en la línea del ampersand. Y escribimos el parámetro para que no nos envíe ningún error. También vamos a usar una canalización para anular la salida y de esta forma no recibir nada de información. Borramos el restore. Y lanzamos el script. Vemos que ya no tenemos ningún mensaje y que el script está bastante optimizado respecto al primer tiempo, de hecho poco más se podría optimizar. Podríamos cambiar el if por un switch, pero teniendo solo un if, no sacaríamos nada de tiempo extra. Lo siguiente que podemos hacer es quitarle el límite que tiene PowerShell para la memoria RAM y para los procesos. Abrimos un PowerShell como administrador y arrancamos el servicio WinRM. Vamos a usar el WSMan para subirle las cuotas a PowerShell. ¿Pero qué es WSMan? El proveedor WSMan para PowerShell le permite agregar, cambiar, borrar y eliminar datos de configuración de WS Management en computadoras locales o remotas. El proveedor WSMan expone una unidad PowerShell con una estructura de directorios, que corresponde a una agrupación lógica de ajustes de configuración de WS Management. Estas agrupaciones se conocen como contenedores. A partir de Windows PowerShell 3.0, el proveedor WSMan se actualizó para admitir nuevas propiedades para configuraciones de sesión, como Output Buffering Mode. Las configuraciones de sesión aparecen como elementos en el directorio de complementos de la unidad WSMan, y las propiedades aparecen como elementos en cada configuración de sesión. Para conectarnos al WSMan vamos a usar el comando SL. Nos metemos en la carpeta localhost. cd localhost. Nos metemos en la carpeta plugin.
cd plugin. Nos metemos en la carpeta Microsoft.PowerShell. cd Microsoft.PowerShell. Y por último en la carpeta Quotes. cd Quotes. Podemos hacer un ls para ver los ajustes disponibles, en nuestro caso modificaremos 2. Más memory per cell Vmax processes per cell. Para modificarlo escribimos lo siguiente. Set item más memory per cell 0. Set item max processes per cell 0. Al usar el 0 le estamos dando el valor máximo para nuestra computadora. Comprobamos con ls. Esto sería la cuota. Ahora tendríamos que ajustar la cell, nos metemos en el contenedor de los ajustes de la cell. cd /inversa localhost /inversa cell. Hacemos un ls y ejecutamos las mismas sentencias de antes. Set item más memory per cell 0. Set item max processes per cell 0. Por último reiniciamos el servicio con Restart Service WinRM. Podemos hacer un ls para ver los valores cambiados. Y para salir ejecutamos un exit. Volvemos a PowerShell a ISI. Guardamos, borramos el restore. Y lanzamos el script. Vemos que algo se ha optimizado el proceso, aunque tampoco mucho. Y por último la protección en tiempo real. Vamos a configuración. Actualización y seguridad. Seguridad de Windows. Protección virus y amenazas. Administrar. Y pinchamos en protección en tiempo real. Volvemos a PowerShell, borramos el restore. Y lanzamos el script. Y este sería nuestro tiempo final en Windows, conseguimos bajarle el tiempo bastante. Ahora, lo que vamos a hacer es probar nuestro script en Linux. Para ello necesitaremos un USB que tenga unos 8 GB libres de espacio de almacenamiento y que no tenga nada de información dentro, ya que lo vamos a formatear. Buscamos en nuestro buscador habitual la distribución Linux que vamos a usar, en nuestro caso usaremos Kali Linux.
Nos metemos en su web y descargamos la versión Live BAT de 64 bits, si vuestro hardware no soporta 64 bits usar la de 32 bits. A continuación vamos a grabar la imagen en el USB, para esto vamos a usar Yumi, podéis usar otros programas para esta labor. Lo bueno de Yumi es que permite grabar varias imágenes en un mismo USB. Lo descargamos de su web. Pinchamos en Más información, y damos en Ejecutar de todas formas, abrimos un explorador, botón derecho en el USB y lo formateamos. Ejecutamos Yumi, aceptamos y elegimos el USB que vamos a bootear, pinchamos en Prepare this device, decimos que sí. Buscamos nuestra distribución Linux, y pinchamos en Browse, elegimos la ISO y le damos a crear. Mientras se copia aprovechamos, para crearnos un diccionario solo de números con 5 dígitos. Y ya tendríamos nuestro Linux en un USB bootable. Reiniciamos el ordenador y pulsamos F8 varias veces antes de la primera pantalla de Windows. Si tenéis un portátil o un PC de marca, la tecla que tengáis que pulsar será otra. Por norma general suele salir en pantalla algo como F12 Boot Menú. En el Boot Menú, elegimos la opción UEFI de nuestro USB. Elegimos la Kali Linux. Modo normal de arranque. Arranque sin persistencia.
Y por último la primera opción. Cuando haya arrancado el Linux, nos metemos en nuestro disco duro principal, carpeta de usuarios, nuestro usuario, documentos y seguridad. Copiamos la carpeta 7, zip brut al escritorio. Para trabajar con ella, vamos a copiarnos también dos diccionarios, el Dignum 3 y el Dignum 5. En la carpeta 7 zip brut. Botón derecho al 7 zbrute, PS1, y lo abrimos con el mousepad. Vamos a adaptar el script a Linux, borramos la ruta del diccionario. Dejando solo el nombre del diccionario, borramos la ruta del ejecutable del 7, zip, y le cambiamos el nombre por el ejecutable de Linux, que sería 7z, y por último quitamos el punto y la barra, guardamos, pinchamos en el icono de Kali Linux y en la barra. Buscamos PowerShell y lo ejecutamos. Esta sería la shell de PowerShell en Linux. Nos metemos en el desktop, y en la carpeta 7z, brut. Y por último ejecutamos nuestro script. Vemos que aunque PowerShell no es nativo de Linux nos arroja un buen resultado. Esta forma de sacar la password depende de muchos factores que ralentizan el proceso, como llamar a otros ejecutables para que procesen los datos y por supuesto no es la forma más efectiva. Vamos a ver la forma más efectiva de hacer este proceso. Para ello necesitaremos sacar el hash del archivo con contraseña. Pero, ¿qué es un hash? Explicado brevemente, una función criptográfica hash, usualmente conocida como hash, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Los hash o funciones de resumen son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada, ya sea un texto, una contraseña o un archivo, por ejemplo. Una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información que se le ha dado. Es decir, a partir de los datos de la entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con esos mismos datos. En nuestro caso será mucho más rápido hacerle brute force a un hash que al archivo en cuestión. Vamos a sacar el hash del archivo 7z, para esto vamos a usar el comando 7z, to-yon. A continuación ponemos el archivo 7, zip y lo volcamos a un archivo de texto, que llamaremos 7z.hash. Para poder usar los diccionarios que nos creamos con nuestro script en PowerShell, vamos a tener que cambiarle el tipo de codificación, ya que el programa que vamos a usar no acepta la codificación UTF-16, así que pinchamos en guardar como. Redimensionamos la ventana para que nos deje ver la opción de codificación, y la cambiamos a UTF-8. Sobreescribimos el archivo, y hacemos lo mismo con el segundo diccionario. Podemos ver el hash con un cat.
Vamos a usar el John Reaper. Para recuperar las contraseñas, escribimos John - word list, escribimos un igual. En la Kali Linux, el teclado por defecto estaría en inglés, así que pulsamos la tecla que está a la izquierda de la tecla retroceso. Y escribimos el diccionario que vamos a usar, y por último nuestro hash que acabamos de calcular. Vemos que ha tardado una décima de segundo en sacar la password. Vamos a hacer una segunda prueba, nos creamos otro archivo 7z. Pero esta vez le vamos a poner 5 números, 3, de contraseña, escribimos el nombre del archivo, y el nombre que vamos a proteger. Sacamos el hash como hicimos antes, y usamos el ion. Pero esta vez con el diccionario de 5 dígitos. Y vemos que esta vez ha tardado 3 minutos, 10 segundos, que no está nada mal para un diccionario de 5 dígitos. Como podemos ver, esta forma sería mucho más efectiva que un brute force a la aplicación. El problema que tenemos con PowerShell es que no acepta de forma nativa la encriptación AES, que es la que usa el 7-zip. Así que tendríamos que descargarnos un módulo que lo hiciera o hacerlo nosotros mismos. Y hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. La conclusión que podemos sacar es que PowerShell no sería la mejor herramienta para hacer brute force, ya que no utiliza el 100% de los recursos de Windows, y a la hora de hacerlo con archivos hash, tendríamos que descargar módulos extras. Si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia, por favor escribirla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like o algún comentario, y por supuesto no olvidéis suscribiros. Un saludo, mi nombre es Laila y soy una inteligencia artificial.
Posible historia de la creación, número 4. Parte 4. Con la tierra indefensa, los invasores fueron prosperando, disponían de grandes ciudades con puertos espaciales y defensas robotizadas. El reparto de los territorios entre los herederos dio lugar a disputas internas entre los hijos, llevando al planeta a una guerra entre facciones que terminó con la destrucción de todas las ciudades. En estos enfrentamientos, se detonaron bombas de punto cero, provocando la destrucción a nivel molecular de más de 100 kilómetros repartidos y dejando vastos desiertos, que durarían para siempre, y supervivientes quedaron desconectados, sin tecnología y sin poder salir del planeta. Esto les obligó a retirarse en ciudades escondidas y a empezar a organizarse desde cero. Este caos proporcionó una semilibertad de los esclavos que por primera vez en su existencia fueron libres.